Muchas gracias por participar nuevamente en una de nuestras sesiones de los martes al colegio. Hoy día tenemos un tema que podría ser controversial, por eso que tengo a dos grandes invitadas. María Agnes Salá, ella es abogada naturalmente, profesora de Derecho Civil y presidenta del Consejo del CAM Santiago, que CAM significa Centro de Arbitraje y Mediación, que es el tema que nos ocupa hoy día. Y Soledad Lagos, abogada, profesora de las clínicas jurídicas de la Universidad de Chile y jefa de la unidad de mediación del CAM Santiago. Y nuestro tema es, como ya adivinarán, mediación civil y comercial, una nueva, destaco, herramienta para los abogados de hoy. Muchas gracias por participar en esta nueva sesión de los martes al colegio. Quiero hacer una breve introducción. La mediación, creo yo, no tiene buena prensa, no ha tenido buena prensa. Existen varias ramas del derecho, pero es obligatoria. Existe derecho de familia, ustedes me rectifican si eso no es así. Existe, o existió más bien en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, donde fue abandonada finalmente y hoy día no es una mediación que hay. Y en esto quiero hacer un hincapié, y que se lo oí y lo voy a citar al ministro de la Corte Suprema, quien fuera ministro de la Corte Suprema, don Carlos Cerda. La litigación es siempre la última ratio. Ojalá que se llegara a la litigación cuando ya no queda nada más. Y no, como nos ocurre tanto a los abogados, que partimos por litigar y terminamos litigando, y esto de la mediación no nos gusta. Creemos en general los abogados que los conflictos se resuelven en juicio, judicialmente. Y esto de la mediación se considera algo que, en fin, un trámite, como el llamado a conciliación obligatorio que deben hacer los tribunales y que sabemos, en muchos casos, es simplemente eso, un llamado a conciliación. Los abogados entonces debemos aprender que es necesario promover y lograr una solución mediante el mecanismo de la mediación. Y si eso no resulta, pero si no resulta de verdad, bueno, recién entonces llegar al litigio. Y para eso entonces que tengo hoy día de invitadas a dos expertas en esta materia, para que nos cuenten qué es lo que se debe hacer para convencer a los abogados de que la mediación no es una pérdida de tiempo. Bueno, en esta materia es importante, por ejemplo, tener presente, por una parte, la naturaleza del conflicto. Otro aspecto muy relevante a tener en consideración es la relación que existe entre las partes que se ven enfrentadas a un conflicto. En tercer lugar, los costos involucrados en cada mecanismo alternativo de resolución de conflicto, al mismo tiempo que la rapidez que ellos ofrecen. Algunos naturalmente ofrecen una rapidez muy superior que otros. Y por último, es importante en el fondo también en algunos casos analizar cuál es la cuantía de los asuntos involucrados. En este contexto surge la mediación como una herramienta realmente fundamental para resolver algunos tipos de conflictos que surgen, y diríamos que la mayor parte de ellos razonablemente pudieran someterse a un mecanismo de mediación de manera previa. Agnes, perdona que te interrumpa. Entonces, ¿hay materias en las cuales la mediación es más importante que en otras? A ver, estoy pensando, por ejemplo, dentro de lo que son las mediaciones obligatorias en materia de responsabilidad médica. Me decían en el Consejo de Defensa del Estado que hay muchos casos que hoy día no llegan al litigio porque se arreglan en mediación. Bueno, pero hay una ley especial. Tú nos has dicho que la mediación sirve para todo. ¿Es tan así? ¿En cualquier materia sirve? Porque una de las donde se ha oído hablar mucho de que la mediación debiera ser un mecanismo siempre existente en materia de construcción. A ver, Sole, pero déjame hacerte también previamente una pregunta, porque con todo lo que dijo Agnes me surge una duda, y como aquí nos están oyendo prácticamente solo abogados, ¿qué debe hacer el abogado frente a esto? Porque a los abogados nos han enseñado más bien a litigar. Sí. Bueno, varias cosas. Lo primero es entender qué es lo que se resuelve a través de una mediación, qué es lo que se está analizando a través de una mediación. Y eso es un conflicto. Y aquí es importante tenerlo presente porque los abogados trabajamos con la controversia, con la traba de la litis. Uno podría esperar que cuando resuelve esta controversia se resuelve el conflicto. Sin embargo, eso no es así. Por eso la mediación incorpora elementos
que van sumando a lo Pero jurídico. perdona que te interrumpa, un abogado de litigios como soy yo va a decir, bueno, pues entonces no vamos a arreglar nada, mejor vámonos al juicio al tiro. Porque como no vamos a obtener ni blanco ni negro y en la mediación las cosas van a empezar a disgregarse, el abogado me tinca que se va a poner nervioso y la va a cortar rapidito. Es que no se van a disgregar en la medida que haya un buen mediador que vaya guiando ese proceso. ¿Qué es lo que hace el mediador? Ir ordenando todos estos elementos del conflicto. Les voy a contar una cosa. Pero Yo perdona, siempre- perdona. ¿Y el abogado? Bueno, el Si abogado... nadie le ha enseñado mediación. No, bueno, ahí está el tema. Ok. ¿Dónde están las mallas curriculares que le enseñan a los abogados otros mecanismos para resolver los conflictos? Porque nuestros clientes tienen controversias o tienen conflictos. Nuestros clientes tienen conflictos. Bueno, ¿cómo ayudamos a nuestro cliente a resolver ese conflicto? Y ahí tenemos una paleta de mecanismos. Hay algunos que son más idóneos que otros. Ahora, ¿qué es lo importante? Muchas veces con la mediación se dice hay que tener habilidad blanda. No, no, no. Herramientas comunicacionales. ¿Por qué? Porque el conflicto es un proceso comunicacional que tiene elementos jurídicos. Es decir, para que un abogado intervenga en una mediación, el desde es que sepa de derecho. Sin embargo, hay otros conocimientos que se suman a esa intervención en una mediación. ¿Y eso lo enseñan en alguna parte? Eso lo enseñan. Yo, por lo menos en mi cátedra, enseño cómo generar diálogo, cómo generar escucha, cómo desentrañar el interés de la parte. Generalmente, las partes hablan de posiciones. La pretensión procesal es una posición antagónica. Por eso, importante tenerlo presente. Cuando dicen vamos a acercar posiciones, es un error. Las posiciones, por definición, son contradictorias porque si no, no habría contradicción. Buen punto, nunca más voy a decir eso, acerquemos posiciones. No, que si nos vamos a sentar a conversar y vamos a sacar... No, está mal. Lo que tenemos que hacer es develar los intereses. Exacto. Por lo tanto, hay todo un mundo de aprendizaje y quiero recalcar una cosa. Mientras más incorporemos a los abogados, más casos existen para resolver. Por eso la mediación se vincula al acceso a la justicia. Si no, no Y tendría se me ocurre entonces, Agnes, a propósito de eso mismo, de lo que tú decías, me da un poco la idea de que esto de la mediación era un poco elitista. Era como para... En lo que está especializado como familia o responsabilidad médica, ok, pero en todos los demás casos es como para las grandes empresas. Y yo creo que hay que tratar de lo que les oigo a ustedes, de olvidarse de eso y que esto sirve para todo. ¿Cuál es el ámbito y cómo podemos hacer, aconsejarle a los abogados que pueden estar atendiendo una causa de poca cuantía y siempre tienen que recomendar igual la mediación? ¿Alcanzan los recursos para eso? Porque podría correrse el riesgo de gastar en mediación y en litigio. Exacto. Bueno, ahí hay un tema, obviamente, tiene varias aristas la pregunta. O sea, hay materias de política pública que diríamos que han habido instancias en que se ha fomentado la mediación, por ejemplo, en procedimientos por discusiones entre vecinos, que son muy frecuentes, y bueno, uno diría, ¿qué instancia es mejor para un tipo de conflicto de esa naturaleza? Y uno diría, naturalmente, la mediación. Y también Pero está... recuerdo, oye, que había una ley que le daba esa mediación a los jueces de policía locales que nunca funcionó, nunca resultó. Por eso te digo, hay un tema de política pública detrás. La reforma procesal civil contemplaba la mediación. Finalmente existe hoy día, en marzo del año 2022, se presentó un proyecto de ley específicamente para la mediación civil y comercial. Y bueno, ahí, como te digo, la política pública en el fondo tiene que hacer lo suyo para masificar esta figura. Pero espérate, voy a interrumpir de nuevo. Y lo miro desde el punto de vista del abogado. El grave problema del abogado, todos lo sabemos, es que nunca quiere anticipar la prueba que va a presentar en el juicio. Nuestro sistema adversarial tiene ese defecto. La prueba se presenta el último día del probatorio. Y lo digo yo, que hoy día ejerzo mucho de juez árbitro, que eso es un desastre, porque uno viene a entender el litigio cuando está terminando, para que se sepa eso. Bueno, pero ¿cómo se hace eso entonces para soslayar este temor que tiene el abogado, que durante el proceso de mediación va a entregar información estratégica, vital, y que lo va a poner en una mala posición adversarial, estratégica, con su cliente frente a la otra parte? No sé quién me puede contestar eso. Yo, varios puntos. El primero,
derribar de alguna manera un mito, que es el tema de que la mediación es para conflictos de poca relevancia o de baja cuantía. Hace mucho tiempo siempre se hablaba que la mediación era para conflictos de relaciones que se van a mantener en el tiempo. Pero pensemos, por ejemplo, en un despido injustificado. Pensemos, por ejemplo, en una conciliación individual. Esas personas, empleador-trabajador, no se van a ver nunca más. ¿Será bueno que el primer mecanismo que opere es un mecanismo adversarial? ¿Será bueno que el trabajador esté iniciando una acción judicial respecto del empleador? Esa relación no se va a mantener. Por lo tanto, los paradigmas de por qué es conveniente una mediación hoy en día han ido cambiando. Dicho esto, la mediación es un mecanismo de acceso. Por lo tanto, necesitamos que la base de ingreso sea un mecanismo de diálogo, de manera tal que el juicio sea la última ratio y cumplamos esa premisa. Ahora, el abogado. En la mediación trabajamos con criterios objetivos, no trabajamos con pruebas. ¿Y qué son los criterios objetivos? A ver, entonces, eso. ¿Qué son criterios objetivos? ¿Qué puede hacer el abogado para Perfecto. participar bien en la mediación y no entregar información que él estima que no tiene que proporcionar anticipadamente? En la mediación se trabajan con criterios objetivos. ¿Qué son los criterios objetivos? Estándares independientes de la voluntad de las partes, de manera tal que nos permiten razonar. Perdona, yo te lo voy a no explicar. entendí. Son elementos que no se generan desde la actividad probatoria, sino elementos que determinan de alguna manera cierta razonabilidad del conflicto. Por ejemplo, el certificado de no pago de cotizaciones, ya que di el ejemplo laboral. Yo no voy a decir, no, es que este lo hice yo, o este lo hiciste tú, o que esto depende de tu prueba. No, es un elemento objetivo, de manera tal que cuando yo voy a negociar contigo, yo no voy a hablar de hay un testigo, yo no voy a hablar de esto no es justo, tengo esto. Este es un criterio objetivo. Piensa, por ejemplo, en un contrato de construcción. Vas a tener boletas de garantía. Sí, claro. ¿Están o no están? ¿Existen o no Eso es un criterio existen? objetivo. La jurisprudencia. Hubo no facturación. ¿Están las facturas? ¿No están las facturas? Hay elementos objetivos que incluso involucran a terceros, al servicio de impuesto interno, pero a los bancos. Cuando se trata, por ejemplo, de manera tal... Claro, cuando se trata de facturas son instrumentos más o menos públicos. Pero yo tengo un informe privado de un técnico que me certifica que algo quedó mal en la construcción y quiero guardármelo para la prueba. Bueno, ¿qué hago con ese informe? ¿Lo tengo que entregar antes o no? No, tú estás en una mediación, nos ponemos de acuerdo y elegimos de común acuerdo a un tercero imparcial. Por eso son ¿Y no te va a costar muy caro eso? Y no te cuesta caro, informe tras informe. Pero bueno, ¿para qué vas a emitir ese informe? Es que ese es el punto. Para ir a un proceso de mediación, tú tienes que entender lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Si el abogado no entiende en qué consiste la mediación, viene con la lógica adversarial. Y acá tenemos un problema, porque la idea del abogado en la mediación es que sea un aporte. Y para hacer un aporte tengo que entender. Yo quiero recalcar que hay un conocimiento teórico del proceso de mediación. Eso ya está claro. La mediación es algo que hay que estudiarlo y aplicarlo y tiene ciertas reglas. Yo no las conozco, naturalmente ustedes sí. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es decir, oiga, hay que estudiar un poquito de mediación porque sirve mucho. Y el cliente se va a ahorrar dinero. Y usted, abogado, va a poder también cobrar honorarios por eso. Pero me surge entonces inmediatamente una duda. Agnes, ¿esto tiene que estar estipulado en el contrato? ¿O es bueno que esté estipulado en el contrato? No necesariamente. Bueno, primero, en relación con el caso que mencionaste, porque tengo que decir algo. Yo entiendo que tú puedas tener el informe del experto, que al final tú dirías en un juicio me da la razón. De partida no sabes si la otra parte tiene un informe de un experto también que dice justo lo contrario. Entonces acá en realidad lo que va a hacer el mediador es tratar de ver, bueno, cuál es el interés que tienes detrás. Que reparen quizás la obra, que te cobre o que tengas que verte obligado a pagar un menor precio. Entonces, en realidad va a ver cuál es tu interés final, que va más allá de si tú consideras que tienes razón en cuanto a que está bien construido o no, y tratar de lograr un acuerdo en ese sentido. Eso me quedó claro. Y ahí también es importante tener en cuenta que una gran empresa también tiene otras motivaciones que pudieran llevarla a una mediación. Solo ponía el caso del trabajador con la empresa que le había pagado eventualmente o no ciertas cotizaciones. Pero hoy día también las empresas se relacionan con el medio. Las empresas muestran cuáles son sus índices de sostenibilidad, cómo se relacionan con sus proveedores, cómo se relacionan con sus clientes y naturalmente la forma en que solucionan sus conflictos también es mirada por la sociedad, es evaluada por la empresa y la mediación, al no ser adversarial, a buscar el interés de ambas partes, naturalmente te abre una serie, ¿cierto? Si existiera un de posibilidades. DICOM de litigación, esa empresa
tendría menos puntos. Tendría menos puntos, Claramente. estaría mejor Ya. evaluada, Y entonces, ¿cierto? desde el punto de vista empresarial, digamos, les conviene eso. Oiga, Exacto. aquí no somos peleadores. O tratamos de solucionar los problemas de otra Bien. forma. Si los problemas no los vamos a evitar porque exista o no la mediación, los problemas existen, Bueno, son parte de la realidad. Los bancos han creado esas unidades de mediación, ahora que lo pienso y que me lo dicen ustedes, para arreglar los problemas que tienen sus clientes. No sé cómo ha funcionado eso, no sé si lo han conocido ustedes. Pero ojo con eso, no es que no seamos peleadores, es que hay una secuencia de mecanismos. ¿Ah? Ojo con esto, en la mediación hay un conflicto. Perdón, es que no soy especialista en mediación, No, ya quedó es que claro. llama la atención porque generalmente la gente cree que las personas que van a una mediación llegan así poniendo la otra mejilla. No, la gente que llega a una mediación es la misma que llega a un juicio. Hay un conflicto, están enfrentadas. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo o cómo se plantea la mediación? Y por eso hoy día se habla de mecanismo adecuado. No es alternativo al juicio, es una secuencia de mecanismos. Cuando tú tienes un conflicto relevante, ¿qué es lo primero que haces? Busco un abogado. Ah, No, estoy mal. Pero- no he entendido nada. Sí, pero tú te enfrentas, cuando tú tienes un conflicto relevante, tú lo primero que haces es decirle a la persona, el lunes te presento la demanda o intentas resolverlo. ¿Qué es lo primero que haces tú? Naturalmente, conversemos. Ya, bueno, Conversemos. entonces, ¿por qué a los abogados nos parece tan extraño que haya un mecanismo previo con un tercero imparcial, profesional, que te guíe? Ya, pero Claro. entonces, eso es, y lo que tiene el Centro de Arbitraje y Mediación es un procedimiento de mediación. Claro. ¿no? Exacto. No es que se llegue ahí a conversar, no. No. Se llega a conversar, pero con una base, con un Así es. esquema. Y ahí estaba mi Hay duda. una metodología. ¿Cómo llegamos? Vamos con esa pregunta. Claro. ¿Cómo llegamos? Bueno, hoy día han mutado las cláusulas de solución de controversia. Antiguamente la cláusula de solución de controversia decía arbitraje. Hoy día no. Hoy día se usan cada vez con más frecuencia las cláusulas escalonadas, que en el fondo parten de mecanismos menos adversariales, como sería la mediación, a mecanismos más adversariales, como sería el arbitraje. Entonces, si fracasa la primera etapa, se pasa a la segunda. Sin Pero ahí hay un doble costo. sin perjuicio lo cual, a contratos que no tengan una cláusula escalonada o una cláusula de mediación, igualmente pueden llegar. Hemos tenido la experiencia en el centro de arbitraje que las mismas abogadas y los mismos abogados que han tenido una buena experiencia en mediación le sugieren al cliente, ¿sabes por qué nos vamos a esta etapa? Y se ponen de acuerdo los abogados, ambos hablan con sus clientes y sin perjuicio que no existe un acuerdo previo en el contrato de concurrir a una mediación, ellas van porque realmente creen en este sistema y sus beneficios. Recuerdo cuando existía la mediación en el sistema de concesiones de obras públicas que la misma comisión arbitral era primero comisión conciliadora, que tenía por objeto mediar. Y uno de los problemas que yo observaba de eso era que el mismo ante el cual se estaba tratando de mediar o de conciliar iba a ser después del juez. Entonces había un incentivo enorme para, oiga, vamos adelante con el juicio porque estamos gastando el doble de tiempo en lo mismo porque finalmente vamos a tener que dar una sentencia. Entiendo, y rectifíquenme si les entendí mal, que el mediador tiene que ser una persona distinta del juez, Así es. árbitro o lo que sea, ¿no? ¿O no es tan así? Lo que pasa es que todos los mecanismos colaborativos son primos. La negociación, la mediación, la conciliación. Todos los mecanismos colaborativos son primos. Comparten elementos comunes, ya sea teóricos o herramientas prácticas para lograr una conciliación, ¿ya? Dicho esto, la persona que realiza la conciliación tiene que tener una preparación y tiene que utilizar herramientas distintas. Por ejemplo, cuando Pero es llega que el juez y dice, es que ¿se ese- van ese- a poner de acuerdo? Eso no sirve. Eso lo podría hacer cualquier persona. Claro, pero está el problema del sesgo. Si mi mediador es el mismo juez y yo le voy a confesar algo Es que que no es es necesario para la necesario. mediación, ya lo confesé. Po. ¿Sabes por qué no es necesario? reina de las Es que pruebas. ¿sabes por qué no es necesario? Porque la mediación es un ejercicio de reflexión sobre los distintos elementos del conflicto. En una mediación nadie va a decir, yo soy responsable. No es necesario hacer eso. La mediación tiene por objeto analizar distintos elementos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Perfecto. Eso es personal y particular. ¿Y qué de son cada las uno. posiciones de cada una de las partes? No, está detrás de la posición. Ya. La posición es lo que yo te digo, tú no cumpliste la obligación, no, si la cumplí. Tú no cumpliste la obligación, no, si la cumplí. Posición, rígido. En un juicio, Un petitorio. claro, en un Petitorio. juicio, durante todo el juicio yo voy a decir exactamente lo mismo. Nunca voy a cambiar. Todo el rato digo exactamente lo mismo.
Lo que está detrás de la posición es lo que yo quiero, lo que yo busco. ¿Por qué te estoy demandando? Te estoy demandando porque esto no puede volver a pasar. Te estoy demandando porque me debes una suma de dinero. Te estoy demandando porque perdí la confianza. En fin, lo que yo quiero, lo que busco. Bueno, lo que se negocia, lo que se media es el interés. Después yo analizo todos los criterios objetivos que están involucrados en el conflicto, que son estándares independientes de la voluntad de las Cuando partes. dice, yo analizo, ¿es el abogado o el Las mediador? partes, las partes, las partes. El mediador los va guiando. Ya sabemos qué es lo que cada uno quiere. Generalmente el abogado que no sabe mediación es duro como una piedra y esconde lo que quiere, ni siquiera porque uno dice, bueno, esconderá alguna prueba, si la kriptonita, no, esconde lo que busca, lo que quiere en la resolución de ese conflicto. Entonces es bien tórpido un abogado que no sepa de mediación. Analizo los criterios objetivos y después evalúo las alternativas. ¿Qué va a pasar si no resuelvo el conflicto ahí? Y recién ahí empiezo a hablar respecto de las opciones de acuerdo. Es decir, la mediación es una metodología de reflexión que me permite evaluar si me conviene un acuerdo. No hay que ceder, eso es un tema importante. La mediación no tiene que ver con ceder, eso responde a la transacción. Antes nosotros decíamos, ya, tú pides 100 y yo te ofrezco 80. Dejémoslo en 90. Uy, que eres buen negociante. Eso no añade valor a la resolución del conflicto. El mecanismo de la mediación, de la conciliación, de la negociación tienen por objeto que ambas partes puedan satisfacer el interés. Y eso no se logra cediendo. Ahora, Ok. quizás es interesante para convencer a Pedro Pablo. Sí, es una... No, yo tengo Está bien. una estrategia. Sí. Quizás contarle un poco de los Esto que números. se adrede, ¿eh? Claro, no, contarle un Está bien. poco de los números de la mediación. Yo creo que hay poca conciencia de los tiempos en que se resuelve una mediación y cuál es la tasa de éxito que llamamos, que es cuando las partes llegan a un acuerdo. Sole, corrígeme si estoy mal, Sí. pero aproximadamente en 50 días finaliza, es el promedio al menos que manejamos en el Centro de Arbitraje O y sea, Mediación de la Cámara de Comercio. En Si 50 uno piensa días, que un arbitraje no dura menos de un un año juicio, con suerte, o y un etcétera. juicio hasta 7 años, Ya, son 50 días 50 es nada. días, suena maravilloso. Sí. Y si no me equivoco, Sí. Soledad, 70% de los casos son 60, Estamos entre 70 el 60 y el 70 que logramos acuerdo. acuerdos. Es una muy buena Entonces, cifra. nosotros como abogadas y abogados, bueno, tenemos que asesorar a nuestros clientes y plantearles todas las alternativas que ellos tienen. Finalmente, ellos conocen cuánta premura tienen en solucionar un conflicto, en qué tiempo, qué disposición obviamente económica tienen. Los costos de la mediación son distintos a los del arbitraje en todo caso. Pero bueno, Eso te iba a preguntar, porque es muy importante, porque estamos hablando de que eventualmente podrían aumentar los gastos, los costos, si es que no prospera la mediación, porque va a haber un arbitraje y ya le sumamos efectivamente. lo anterior. Son muy distintos. ¿Qué tan distintos? Hay una diferencia importante. La mediación tiene un costo bastante más acotado. Y insistir o recalcar... Perdona, explicar, ¿y los mediadores son todos abogados? hay mediadores que no son abogados y Así mediadores que es. son ingenieros. Y que es bien útil Y se el ámbito eligen de la en constitución. función del tipo de conflicto. Sí, Exacto. sí, se eligen en función del tipo de conflicto. Ahora, para que lo mires de otra perspectiva, esto es como que tú vayas al doctor y te digan, ¿sabe qué? El lunes lo opero. Oiga, pero no tendría algo para ver si quizás puedo no operarme. No, el lunes lo opero, pero porque no quiero incrementar su costo. No quiero incrementar su costo. Ya listo, Buena analogía. me opero inmediatamente. No te preocupes. Entonces, es importante tener presente que hay muchos casos que se quedan afuera, y yo quiero hablar desde la perspectiva civil y comercial. Nosotros sabemos que más o menos el 95% de los casos que están en el sistema de la justicia ordinaria, son juicios ejecutivos o gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Entonces uno tendría que decir, el 5% son conflictos civiles y comerciales. No, sabemos que hay muchos más. Por lo tanto, la gran cantidad de casos civiles y comerciales se están quedando fuera del sistema. Dicho esto, también yo podría pensar que el abogado civil y comercial sabe mucho de negociación, es un experto de negociación. No sé, negociación, civil, comercial, bueno, son palabras que están vinculadas, uno tendería a pensar. No es así. Uno es así. El abogado que se dedica a este ámbito no sabe negociar. ¿Qué hace el abogado? Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, mandé una carta. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Trataste de resolver el conflicto? Mandé una carta. ¿Y qué decía la carta? Si no cumple esta data. ¿Y qué? No me la contestaron. Ya, entonces tú sentiste que Sí, negocié. Agoté la negociación. Negoció consigo mismo. Exacto. Entonces, para procesos de negociación deficientes, la mediación es una excelente posibilidad, porque te vas a encontrar con un tercero que tiene la preparación para hacerlo. Ahora, si tuviste una mala experiencia, como todas las cosas en la vida, tendremos que buscar mejor el mediador.
Y por eso la mediación se trabaja en un centro. Si el mediador no cumple las expectativas o si hay alguna problemática con el mediador, existe la posibilidad de plantearlo en el centro y decir, quiero otro mediador, por ejemplo. O sea, me queda claro de que la mediación es una especialidad que la tiene que aprender el profesional a quien se le encargue. Y me surge entonces una duda, Agnes, ¿la mediación está necesariamente vinculada con el arbitraje? Porque estoy pensando en el nombre del centro, arbitraje y mediación. ¿No podría haber una mediación que no lleve a un arbitraje en caso de que fracase? ¿O está pensada en ese sentido siempre? No, efectivamente la cláusula, diríamos, más frecuente, esta cláusula escalonada que considera En eso estaba mediación y pensando. arbitraje, y en este caso, que el que tenemos conocimiento con Soledad, institucional, ¿cierto? Porque hay una institución detrás y ahí quizás recalcar lo que señaló la Soledad. Hay una serie de reglas, hay un comité de buenas prácticas que vela por el buen funcionamiento del centro y quienes participan. Hay una serie de procedimientos, hay un sistema electrónico de tramitación, los costos están fijados previamente de manera pública, entonces hay una serie de mecanismos institucionales que resguardan, diríamos, el buen funcionamiento de estos sistemas. Ahora, obviamente también existir cláusulas únicamente de mediación. Solo de mediación y a Exacto, y a falta de ella, fracaso, dejen la justicia regla de la ordinaria, justicia o- ordinaria, exactamente. Oye, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo podemos entonces convocar a los abogados que nos están escuchando y a todos los demás a que promuevan la mediación? Porque, bueno, yo les he oído a ustedes una serie de buenos argumentos, pero me gustaría, y les doy la palabra a ambas, y yo no hablo más, ¿qué hacemos para que sea vendible la mediación en el futuro? De que efectivamente convenzamos a los abogados de que la litigación es la última ratio. Agnes. O sea, yo de partida, Pedro Pablo, te invito cordialmente a que tu próximo caso, tú te pongas como meta de desafío por tu cliente y por tu desarrollo profesional a instarlo a una mediación. Porque en nuestra experiencia, finalmente, las y los abogados que participan en la mediación son los primeros y las primeras usuarias de una mediación en el centro. O sea, ellos mismos y ellas mismas que han enganchado con este mecanismo de solución de controversia y los clientes también detrás, imagínate, solucionaron su problema eventualmente en un plazo acotado y a un costo mucho menor. Así que yo te invito, porque yo sé que si tú lo pruebas, vas Bueno, no es a a mí, quedar enganchado. no es a mí a quien invitan, es a todos Y a todos ustedes. los abogados, Porque naturalmente, y abogadas que me invitan a mí. Sí. del Colegio de Sole, Abogados. ¿qué A mí crees me tú? gustaría decir que en general yo creo que uno de los prejuicios con respecto a la mediación es que le quita casos al abogado. Y la verdad es que distintos estudios, a mí me tocó dirigir un estudio donde instalamos oficinas de mediación en el Poder Judicial. La ley de mediación establece la mediación dentro del Poder Judicial, independientemente que se pueda realizar por centros privados, pero todos los estudios señalan que la gran mayoría de los casos no están en el sistema y que tampoco los están recogiendo los abogados. Por lo tanto, en el ámbito civil y comercial, el asumir la pérdida es una práctica. Y la mediación puede ser un tremendo espacio para ir sumando, para ir siendo un vehículo de acceso a la justicia, que es importante. Y además, quiero decir... Y no esperemos que se dicte una ley. No es necesario que se dicte una ley, Ya. porque la mediación tiene que ver con un cambio de paradigma. En los tiempos que corren, hoy, plantear que el abogado solamente va a ofrecer el sistema y el servicio de juicio es estrecho para la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de mucho cambio, donde necesitamos resiliencia, donde necesitamos de alguna manera recomponer las relaciones como profesionales vinculadas al derecho. Esto es bien importante. ¿Cuánto aportamos los abogados al diálogo? ¿Cuánto aportamos? Claro. ¿Será importante el diálogo Y o si no? nos enseñaron a litigar, aportamos muy poco. Yo les voy a decir una cosa Sí. muy breve. Yo hago clases en diplomados en todos los ámbitos, laboral, familiar, civil, en muchos ámbitos hago el módulo de negociación y mediación. Y siempre la primera pregunta es, ¿será importante que los abogados contribuyamos al diálogo? Y lamentablemente, muchas veces me dicen, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, entonces ahí, y por eso me parece tan interesante estar acá. Hay- Porque
¿por qué será importante que los abogados contribuyamos al diálogo? Claro, si el diálogo no funciona, utilizaremos el siguiente mecanismo, pero es importante que aportemos en la construcción de una sociedad donde las personas conversen. Hay una cita, sí, hay una cita de un ex consejero, o actual consejero, perdón, del Colegio de Abogados, el profesor Cristian Maturana, que cuando se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversias dice, son un desafío cultural, pero una vez que ellos se implementan, se profundiza la democracia, de que todos los usuarios del sistema finalmente podamos elegir cuál mecanismo es más adecuado para resolver nuestro conflicto. Y yo creo que es una cita muy sabia como su autor, naturalmente. Muy buena frase. María Agnes, Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Ya saben ustedes, tenemos entonces un desafío, los abogados, de aprender sobre mediación, y una vez que, según nos han tratado de convencer, a mí me han dejado bastante convencido, aprendamos de ella, nos va a salir más natural y fácil entender que es mejor una mediación que un buen pleito. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos una vez más. Nos vemos en el martes siguiente.